Bueno, muy bien, pues de lo que vamos a comentar un poco ahorita es de lo que son los abordajes vía anterior en columna toracolumbar. Esto es algo que comenzamos a hacer precisamente cuando estaba en el adiestramiento de cirugía de columna, es algo que comenzamos a hacer hace tiempo. Mencionando un poco los antecedentes, pues el abordaje anterior de columna comenzó básicamente con los procesos infecciosos por tuberculosis. Se empezaron a hacer a finales del siglo XIX por medio de costotransversectomías. Después, a principios del siglo XX, empezaron los abordajes transperitoneales y retroperitoneales, y aproximadamente mediados de lo que es el siglo XX ya comenzaron a realizarse cirugías de artrodesis en la columna toracolumbar. Por algún tiempo fue dejada de lado por todo lo que representaba, que en ese entonces eran básicamente dificultades de tipo técnico. No había totalmente el adiestramiento para este tipo de cirugías, pero en los años 80 y 90 nuevamente retoma el uso, sobre todo para fracturas y procesos degenerativos. Empiezan a desarrollarse cajas, placas, prótesis, sin olvidar que también este tipo de acceso nos sirve para tumores, infecciones, y algo que también empezó con relación a las instrumentaciones posteriores fallidas, que es la cirugía de rescate. Entonces empezó una especie de ley de péndulo en cuanto a abordajes anteriores y abordajes posteriores para quedar en un justo medio de cuándo debemos utilizarla y cuándo es mejor utilizar una vía única de abordaje. Las ventajas, pues, es principalmente que evita la disección de la musculatura paraespinal de la columna toracolumbar. Esto significa un menor dolor posoperatorio. Hay una descompresión indirecta de las estructuras neurológicas y eso se traduce en un menor tiempo de hospitalización. Podemos corregir la lordosis lumbar y esto nos mejora lo que es el balance sagital. Mejoramos la altura intervertebral y algo importante cuando estamos hablando de fusión es que tenemos un mayor espacio y volumen para colocar injertos. Hemos pasado de unas cirugías muy amplias que se hacían muy al principio, eran este tipo de abordajes, a hacer unos abordajes mucho más pequeños para lo que es la cirugía por vía anterior de la columna toracolumbar. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que tenemos que manipular órganos que habitualmente no estamos habituados a manejar. Las complicaciones pueden ser variables, ¿no? Reportan desde algo que es de un 2% hasta un 29%, pero esto, si nosotros tenemos la ayuda de, ya sea de un cirujano general o un cirujano vascular, realmente se minimizan mucho. Tenemos los riesgos de hernia abdominal, hilio metabólico, si es un abordaje lumbar bajo, pues tenemos la posibilidad, sobre todo en hombres, de una eyaculación retrógrada. Si se comprimen mucho las arterias, las venas, esto nos da lo que se llama un síndrome de piernas frías por la circulación. Igual que cualquier cirugía se puede desarrollar una fibrosis y esto es algo que pues definitivamente tanto abordaje anterior como posterior en huesos porosos o pseudoartrosis pues no es tan bueno el resultado, y pues sobre todo si no estamos acostumbrados y de repente empezamos a ver estos órganos por ahí, pues como que nos asustamos porque no estamos habituados a manejarlos. Ahora, contraindicaciones, pues estas serían las mismas que en un abordaje por vía posterior. Si tenemos comorbilidades que no están controladas, la obesidad es bastante debatible. Yo he entrado con pacientes de, pues mi récord es de 160 kilogramos, el paciente más pesado que me ha tocado entrar a cirugía. Que haya tenido cirugías previas, esto también es debatible. El paciente que he entrado para un abordaje abdominal con más cirugías previas ha tenido 9 cirugías
anteriores de abdomen, entonces pues también se puede hacer. Donde sí tenemos bastante problema es si hay cambios en la morfología de los vasos, eso sí no lo puedo evitar y esto es una contraindicación absoluta para entrar por una vía anterior. Se batalla muchísimo y muchas veces tenemos que abortar el procedimiento si no logramos despegar los vasos. Y la osteoporosis y la infección, pues esto también es debatible porque podemos hacer un muy buen desbridamiento por una vía anterior. Posibles complicaciones, lesiones vasculares, sí las he tenido, pero si tengo a un lado al cirujano vascular, esto se arregla inmediatamente y no pasa a mayores. Sí he tenido 2 veces lesiones vasculares que no ha pasado a mayores precisamente por tener la ayuda del cirujano, el cirujano vascular. Lesiones linfáticas están descritas, pero a mí en lo personal no me han tocado. Lesiones neurológicas descritas también, que afortunadamente no me han tocado. Laceración de órganos abdominales, si entramos por una vía anterior podemos tener ese riesgo. Cuando entró el cirujano a ayudarme en esa cirugía de 9 cirugías previas, el cirujano general estaba que echaba chispas porque produjo 3 desgarros de intestino que tuvo que reparar en ese momento y me dijo que ya no lo volviera a invitar, pero bueno, se arregló y afortunadamente no pasó a mayores. Lesión de ureteres está descrito, pero no las he tenido. Hernias abdominales sí me han tocado en varias ocasiones, sobre todo si entramos por la línea media. Ya prácticamente dejé de utilizar la línea media y utilizo el abordaje paramedial. Hematomas sí los hemos tenido, pero se han resuelto sin problemas. Infecciones, solamente que haya infección previa. Enfermedad tromboembólica, afortunadamente no me ha tocado, pero yo lo que considero la complicación que pudiéramos tener más es que pudiéramos tener un dolor residual cuando hacemos cualquier tipo de cirugía que no tiene relación si es abordaje anterior o posterior. Una de las complicaciones que podemos tener es que quede con un dolor residual o que haya una deformidad persistente. Entonces es importante hacer una valoración preoperatoria con una adecuada selección del paciente. Hay que descartar las contraindicaciones, valorar cómo están las condiciones de nuestro paciente para una vía anterior, pero también tiene mucho que ver qué tanta experiencia tenga el cirujano y su preferencia para hacer el abordaje. Y la valoración, esto es algo que independientemente de cómo valoremos al paciente, también tenemos que hacer una correlación con las imágenes para los objetivos que queremos en una operación. Inicialmente esto lo comenzamos a hacer en Magdalena básicamente para fracturas. Esto es algo que reportamos con el doctor Anaya, con Ramiro, que fueron los primeros casos que se fueron haciendo de abordaje toracolumbar por vía anterior, sobre todo para fracturas. Entonces, pues los abordajes que inicialmente comenzábamos a hacer, pues eran estos que les menciono. La principal dificultad que teníamos era cuando entrábamos en la unión del diafragma porque se tenía que levantar. Entonces aquí lo que nosotros comenzábamos a hacer es empezar por la pleura, desinsertar los pilares y luego ya nos íbamos hacia abajo con la resección de las costillas correspondientes. Y esto lo llegamos a hacer en varias ocasiones. Entonces, donde más teníamos problemas era en la unión toracolumbar, donde acababa el diafragma precisamente, pero sin embargo lográbamos colocar los implantes por vía anterior y regularmente podíamos resolver mucho de esas fracturas por una vía anterior. Ya prácticamente es muy poca la indicación de fracturas por vía anterior, ya prácticamente todo se puede resolver por vía posterior en fracturas toracolumbares. Pero ya en el área lumbar, pues aquí ya tenemos otra indicación que es cuando queremos visualizar directamente las estructuras anteriores y para esto pues tenemos 3 opciones, una que es vía directa anterior,
otra que la podemos hacer totalmente lateral, y una tercera vía, que esto depende mucho de la configuración de los vasos, que es la vía oblicua. Si vamos a hacer un abordaje anterior directo, pues esto puede ser amplio. Hay un mayor riesgo de sangrado, aunque es muy relativo. Realmente, si uno no tiene ningún problema para la separación de los vasos, pues realmente el sangrado estamos hablando de 50 mililitros, 100 mililitros. Se puede hacer por vía laparoscópica, sí, pero la curva de aprendizaje es bastante larga y realmente tenemos una muy poca visualización de las estructuras. Lo que más usamos en la actualidad es el abordaje mini-open, lo que es de cirugía mínimamente invasiva, y esto lo hacemos en forma transperitoneal, o sea, directamente, o como les menciono ahora, que la mayoría los estamos haciendo retroperitoneal, porque esto nos disminuye la posibilidad de complicaciones. Se puede hacer con las piernas separadas. Hay cirujanos que prefieren entrar por el centro directamente sobre todo para hacer cirugía de prótesis. Personalmente casi no hago este tipo de cirugía. Yo prefiero el abordaje paramedial. Esto lo hacemos en donde terminan los músculos rectos, y de ahí nos vamos para separar lo que es el retroperitoneo para llegar a la parte anterior de la columna. Este es un ejemplo de un caso de una fractura. Yo creo que si lo hiciera en la actualidad, este es un caso que operamos hace algún tiempo. Si lo hiciera en la actualidad, yo fijaría desde arriba, desde L3 hasta fijarlo con el sacro y una vía anterior. En aquel entonces, lo que nosotros vimos es de que pues no había soporte por vía anterior y forzosamente necesitaba un apoyo. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer un complemento de la vía posterior, y el abordaje fue anterior directo. Esto sería la altura del promontorio. Aquí es donde está el espacio del disco. Empezamos quitando el espacio del disco de abajo y luego nos fuimos al disco de arriba para finalmente colocar el implante por vía anterior. Y esto lo seguimos durante 5 años. Yo tenía muchísimo temor de que esto se nos fuera a desanclar. Sin embargo, con el paso del tiempo, a los 5 años, esto no se movía y al contrario se iba enterrando. Hasta la fecha, este señor ya tiene actualmente 10 años, vive en Caborca. Y afortunadamente ni lesión vascular ni lesión neurológica, y se ha mantenido en su lugar el implante. Por la laparoscopía hemos tratado de hacerlo. Aquí vino un médico de Alemania para ayudarnos en la laparoscopía. Trataba de vendernos la idea de que lo hiciéramos por vía anterior, pero aún haciéndolo él se tardó como 4 horas, y la verdad es de que no quedé totalmente satisfecho con el resultado. De hecho, tuvimos que hacer una ampliación de la instrumentación. Y lo que les mencionaba de que se puede hacer cirugía de rescate, es una paciente de que ya tenía 2 cirugías previas, se le rompieron los tornillos, no había forma de que entráramos por una vía, otra vez por una vía posterior. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer un abordaje entre L4 o L5 para colocar cajas y que nos sirvieran de soporte para poder mantenerla. No pudimos corregirla porque ya estaba muy rígido realmente todos los elementos posteriores, a pesar de hacerle osteotomías, pero pudo mejorar de su dolor. Y en lo que más hemos empleado el abordaje anterior es en la enfermedad degenerativa discal, sobre todo cuando hay una gran pérdida de altura, que hay dolor facetario y hay dolor en las zonas de las plataformas de los discos. Lo que vemos pues es presencia de gas, vemos esclerosis de las plataformas. Entonces pues aquí lo que hacemos son una vía anterior para poder levantar, colocar la caja. Esta es la secuencia de pasos que hacemos. Hay que localizar, hay que estar algo que
ahorita que estaban hablando de cuestiones legales, ¿no? El error más frecuente es equivocarse de nivel. Yo a veces sí me ha tocado que creo que estoy en L5 y cuando pongo la aguja resulta que es L4. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos en el nivel que queremos. Una vez localizado, pues ya se empiezan a meter los implantes de prueba hasta lograr el tamaño que nosotros queremos, pero lo que quiero que vean es cómo se despega la parte posterior y cómo se logra restaurar la altura del disco intervertebral una vez de que ya ponemos la caja. Esta es la diferencia que tenemos cuando ponemos la caja. Si lo ven en el plano anterior, quizá no logramos el centraje al 100% cuando entramos en la paramedial, pero lo que más importa es de que se logre la diferencia de altura, que se separe el borde posterior a diferencia de lo que teníamos al principio, y eso nos ayuda mucho. Hay que contar con una buena mesa de quirófano. Yo batallé mucho cuando recién llegué a Hermosillo porque tenía que inventar mis cosas. Yo tuve que comprar mi charola de columna porque no había. Entonces tenía que trabajar con equipo propio, tenía que hacer inventos para poder trabajar. Me enfrenté muchas veces al no se puede, aquí no se hace, eso no se puede hacer. O sea, fue ir venciendo poco a poco eso. Actualmente pues ya hay varios muchachos aquí en Hermosillo que manejan muy bien la cirugía de columna vertebral. Esto es otra cirugía de rescate. A alguien se le ocurrió que estos tornillitos eran muy buenos para fijar las facetas. Desgraciadamente se fregó las facetas y el pedículo, entonces ya no podía hacer un abordaje posterior, así que tuvimos que entrar por una vía anterior para poder igualmente restaurar la altura. Y otra vez lo que les menciono de que no es algo que quede totalmente al centro. Sin embargo, podemos levantar muy bien lo que es el contorno del perfil lateral. Estos son casos que a veces nos dicen no se puede hacer por niveles arriba de L5. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, este caso, vemos la bifurcación donde está las ilíacas, entonces vemos que sí podemos hacerlo a un lado y sí podemos trabajar el nivel de L4. En estos casos tiene cambios MODI, que está muy reducida la altura intervertebral, entonces sí podemos hacer los casos. Este es el cirujano que tiene muy mal puesta el cubrebocas, pero bueno. Un muchacho bastante joven que como me echó de pestes cuando entramos con la paciente que tenía 9 cirugías previas, pero bueno, logramos poner el implante, logramos levantar la altura y logramos ponerlo en el nivel de la cuarta vértebra, y con el seguimiento después al año, 2 años, empezamos a ver que se empezaba a integrar el injerto y que lográbamos la fusión por una vía anterior. Este es otro de los casos con un diferente tipo de caja de vía anterior, pero el objetivo es el mismo: lograr levantar el muro posterior, recuperar la altura y lograr una mejor lordosis que lo que pudiéramos lograr por una vía posterior. Algo que también trabajamos son las listesis, pero que son de bajo grado, que no deben de pasar de un 20-30%. Y si tienen mucha movilidad, lo que hacemos entonces es poner una caja, pero apoyados en una placa, que eso sí debe de tener los tornillos suficientemente largos para que den una buena presa y para que pueda sostenerse bien esa placa. Esto es otro caso donde podemos lograr una detención de la espondilolistesis y poder mantener la lordosis. En los abordajes laterales es muy importante cómo nosotros colocamos al paciente
Esto se puede lograr paso a paso. Realmente lo que nosotros tenemos de sangrado es muy poco. Si ven ustedes, el abordaje es muy limpio. No se cortan los músculos, simple y sencillamente se disecan a través de la longitud de las fibras y con eso nosotros podemos llegar al retroperitoneo con un mínimo de sangrado. Y estas son las diferentes capas que nosotros estamos viendo. Si ustedes ven, no hay ningún corte a través de los músculos, sino que es una disección a través de ellos. Y entonces nosotros podemos llegar bien al espacio retroperitoneal en un abordaje relativamente corto. Estos son 6 centímetros nada más. Entonces aquí nosotros podemos tener el abordaje anterior. El abordaje oblicuo es determinado más que nada por la posición de los vasos. En realidad nosotros tenemos que colocar el implante totalmente lateral, pero el abordaje es oblicuo y aquí nosotros nos tenemos que fijar en qué área está la zona que nosotros queremos abordar y cómo están los vasos para no desprender el psoas, para no entrar a través de él y no lastimar los vasos. Entonces, esto lo podemos hacer por este objetivo. Estas son secuelas de una infección que tuvo un trabajador por tuberculosis. Entonces le pusimos una caja por vía oblicua. No se alcanza a ver muy bien. Recuerdan que son radiografías del Seguro Social. Y esto sería el abordaje totalmente lateral, o sea, ex-sleeve, o sea, el extremo lateral. Tenemos que tener en cuenta las zonas de seguridad. Habitualmente L2, L3 son las zonas más seguras para entrar, pero debe de estar la caja lo más anterior posible. Y para evitar complicaciones, pues tenemos que comenzar con una buena imagen del arco, mover la camilla y no mover el arco hasta tener la imagen que nosotros queremos, que es una imagen bien centrada, con una distancia muy simétrica de los pedículos. Y esto es moviendo más que nada al paciente, no moviendo el aparato. Y de ahí tomamos nosotros cuál es el nivel que nosotros queremos entrar y con eso ya se hace la separación, la disección. Esto se hace con un COP que tenemos que perforar el lado contrario porque la caja va a ocupar toda la extensión del cuerpo vertebral. Entonces, con esto podemos hacer correcciones de escoliosis, sobre todo de tipo degenerativo, para poder ayudar a la instrumentación por vía posterior. Esto es algo que pues también hemos visto en pacientes de lesiones degenerativas principalmente. Esta es una espondilolistesis con un proceso degenerativo a la cual pues también quisieron entrar para corregirla, pero era muy fuerte la inclinación que tenía el sacro. Entonces pues al tener esto, pues la única vía que pudimos arreglarle fue por la vía anterior. Pudimos corregir esa inclinación, levantar el disco y quedar con esa caja. Entonces, pues para entrar por una vía anterior, pues primero tenemos que familiarizarnos con esa técnica. No se trata nada más de que la viento parte y ya me pongo a hacerla, sino que necesitamos primero adiestrarnos con esta vía. Una vez de que ya estemos familiarizados, vamos a ver que es relativamente sencillo, no es tan complicado y vamos a ver que el beneficio que tenemos al restaurar la altura es muchísimo. Vamos a conservar la lordosis y ayudar en el balance sagital. Una cosa importante es que no vamos a lastimar la musculatura lumbar. Y algo que nosotros vemos es que la recuperación es muchísimo más rápido que por vía posterior. Estamos hablando de que con una vía anterior puedo levantar al paciente si yo quiero en la misma tarde. En cambio, por la vía posterior, hasta el segundo o tercer día muchas veces lo puedo lograr, pero siempre es importante ayudarnos con un cirujano general o un vascular, aunque nosotros seamos, yo regularmente yo soy el que hago el abordaje, entonces si nosotros somos los que hacemos el abordaje,
de todos modos tener a un lado al cirujano general o al cirujano vascular. Si llegáramos a tener alguna complicación, que sí las he tenido, el tener al cirujano general o al cirujano vascular a un lado, él resuelve el problema. Ahí es cuando le digo, ahora sí, a trabajar para lo que te traje. Ahora, yo estoy proponiendo para la vicepresidencia de AMSICO, ya con el conocimiento que yo tengo y las relaciones que hemos logrado a través de cursos, congresos, tanto en América como en Europa, podemos enriquecer los programas académicos, y algo que hemos traído desde hace tiempo es cambios en lo que son los formatos de los congresos. Más que nada, establecerlo con discusiones, con puntos de vista encontrados, no únicamente alguien que se ponga a hablar de algo, sino que se pongan específicamente situaciones que se tengan que resolver por la experiencia y por la calidad de quien lo está fomentando. Ahora bien, queremos que la enseñanza no únicamente sea a través de webinars o de congresos. También hay que fomentar la participación de talleres y programas quirúrgicos, y tener interacción con asociaciones. Estamos logrando un buen papel en lo que es México, pero nos falta presencia a nivel internacional. A nivel internacional estoy hablando desde América Latina hasta otros niveles que no veo por qué no podemos competir con gente de Europa, con gente de Asia. Eso nos puede enriquecer mucho. Entonces, yo estoy proponiendo asociaciones con otras sociedades a nivel internacional. No tenemos guías clínicas para tratamiento de columna vertebral, y si alguien las puede hacer es la Asociación de Columna. Tampoco tenemos bases de datos de información de lo que se hace en México. Nos faltan bases de datos, saber qué es lo que estamos haciendo, saber cuáles son las principales cirugías. Algo muy importante que no se comenta también, cuáles son las principales complicaciones. ¿Qué es lo que queremos lograr? Hay una cuestión de que los médicos en adiestramientos y gente joven, a mí me tocó ver en otros países que había gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, mucha gente de Oriente, mucha de China, pero no veía gente de México. Entonces yo creo que esto se debe de fomentar la educación de los médicos en adiestramiento, y establecer programas de becas para la gente joven, ya no para los viejos, porque ya el chango viejo ya no aprende maromas nuevas, pero sí es necesario que la gente joven aumente su horizonte, aumente su capacidad de adiestramiento. La promoción de un comité de investigación clínica, ¿para qué? Para el fomento de publicación de artículos de calidad en revistas con factor de impacto. ¿Qué es lo que hace un comité de investigación? No se trata de calificar trabajos, se trata de ver cuáles son las principales líneas de clínica que nosotros tenemos, y de ahí empezar a hacer trabajos dirigidos por este comité para poder lograr un trabajo de calidad que se pueda publicar en este tipo de revistas. Hay algo que va a ser polémico dentro de lo que yo estoy promoviendo, que es la rotación de la presidencia de AMSICO, porque somos tanto especialistas de neuro como de ortopedia, pero creo que aquí, si no queremos tener una división de neuro y ortopedia, creo que se debe de regularizar la rotación de esta presidencia. Y la otra es también hacer una rotación entre Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Esto creo que es importante para no tener lo que desgraciadamente pasó en lo que fue la MOT, de tener una sociedad en la Ciudad de México y otra sociedad fuera de la Ciudad de México. Y algo que no se ha hecho durante varios años es actualizar los estatutos de la AMSICO.
Y algo que tampoco tenemos, ¿cuál es el papel social del AMSICO? No tenemos ninguna cuestión social en la comunidad. Me estoy refiriendo de que, por ejemplo, cuando hagamos algún congreso, cuando traigamos gente de fuera, si tenemos pacientes de bajos recursos, podemos arreglar con ellos de tratar de hacerles la cirugía en forma gratuita, tener pues un papel que nos dé también importancia. Tenemos que devolver algo también como sociedad a nuestra comunidad. Algo que ya está haciendo FEMECOT, pero que no estamos haciendo nosotros en AMSICO, y creo que esto es algo que puede tener un impacto en nuestra comunidad. Básicamente, pues estas son las propuestas que pues son para discutirse, se pueden modificar, pero básicamente es lo que yo propongo para lo que es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Pues les agradezco mucho su atención. Preguntas, comentarios, bienvenidos.